Diego Vallejo fue sentenciado durante el gobierno de Rafael Correa por asociación ilícita. Ahora goza de asilo político en Estados Unidos y aseguró contar con información para esclarecer el asesinato de Fernando Villavicencio y vincular al exministro del Interior, José Serrano. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto en este momento con el capitán Diego Vallejo, exfuncionario del correísmo, para hablar sobre esta supuesta información que tendría sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Diego, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muchas gracias, Fausto. Un saludo cordial para todos los radioescuchas. Saludos cordiales. Gracias. Diego, en una carta enviada a la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, usted menciona dentro de esta carta, dice: solicito que de manera urgente, tenemos ahí parte de la carta, se recepte mi versión por cuanto información que se encuentra en mi teléfono móvil. Existe una llamada telefónica registrada de personas vinculadas al exministro del Interior, José Serrano Salgado, quienes se presume habrían realizado seguimientos al expresidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Diego, ¿cómo vincula lo que está esta información que está ofreciendo a la Fiscalía General del Estado con el crimen de a Fernando Villavicencio? Bien, Fausto, yo creo que son las autoridades las que deberán pronunciarse después de recibir la información pertinente y esperemos que sea útil y les sirva para establecer una serie de hipótesis al caso que está en este momento en ejecución. Y de acuerdo, las conclusiones seguramente vendrán por parte de las autoridades ya en un proceso, si es que así se determina, si es que así se logra hacer la pericia de este teléfono. Pero, ¿qué tipo de información, para hablarlo en términos generales, es la que está en su teléfono celular? ¿Usted recibió mensajes de alguien? No puedo entrar en detalle acerca de la información específica que se encuentra en mi dispositivo móvil, porque todavía no he rendido mi versión libre y voluntaria, que lo realizaré el día viernes por la mañana. Posterior a ello, me imagino que dentro de la instrucción fiscal que se está desarrollando, la ciudadanía tendrá acceso a esta información y creo que... No en detalle, pero en términos generales, ¿qué tipo de información es la que podría obtener la Fiscalía de su teléfono móvil? Porque algunas cosas ya entiendo había comenzado a decir a través de redes sociales. Entonces, ¿qué tipo de información en términos generales? ¿Mensajes? Bien, ¿Hay en una términos o más generales, personas? son llamadas telefónicas de gente cercana al exministro José Serrano, que estarían o habrían estado realizando seguimientos en la última gestión del periodo que se encontraba Fernando Villavicencio como presidente de la Comisión de Fiscalización. Entonces, esas personas, creo que la Fiscalía deberá llamarles a rendir versión y preguntarles básicamente cuál fue el motivo de que tengan acceso a información que solo tenía el ex asambleísta Fernando Villavicencio. ¿Usted recibió esas llamadas? ¿Usted grabó esas llamadas? Sí, se encuentran en mi dispositivo móvil y por eso he pedido al FBI para que extraiga esa información y a través de la debida cadena de custodia realice la entrega formal a las autoridades en el Ecuador. ¿Fue una, dos, tres, varias personas las que le llamaron a usted? Fueron varias personas que estarían relacionadas. ¿De cuántas personas hablamos? Estamos hablando de 2 personas, pero aparte de esa información o de esas llamadas telefónicas, hay información relacionada a los hechos que se estarían investigando y prácticamente a través de estos seguimientos que debo manifestar que habría sido objeto Fernando Villavicencio. Estas 2 personas que a usted le llamaron y usted les grabó, entiendo así entonces. Sí, están grabadas, están los números telefónicos en mi dispositivo. ¿La conversación móvil está grabada? Entonces, ¿perdón? ¿Las conversaciones están grabadas? La conversación está grabada. Ahora, de estas 2 llamadas, en el contexto, tenemos las fechas exactas, asumo yo. ¿Qué fechas?
Tenemos las fechas exactas por conversaciones a través del FBI, no puedo dar detalles hasta antes de entregar toda esa información, que lo haré el día de mañana en las oficinas del FBI aquí en los Estados Unidos. ¿Usted ubica perfectamente a esas dos personas? ¿Se comunicaron con usted porque tiene alguna relación o tuvo una relación laboral, de amistad, familiar? Las ubico porque fueron parte de la estructura que armó el ex ministro del Interior durante su permanencia como ministro del Interior, y básicamente gente que trabajó durante todos esos años en el gobierno de la Revolución Ciudadana. No se olvide, Fausto, que fueron 10 años los que estuvo a cargo o estuvo en el poder Rafael Correa. De los 10 años, 6 años prácticamente estuvieron tomados los servicios de inteligencia, los servicios de inteligencia policial, la propia parte de la fiscalía. Entonces, todo el mundo habla de la estructura que se mantuvo durante los gobiernos de Moreno y de Lasso, pero nadie menciona de la estructura que todavía funciona dentro de la Policía Nacional y dentro de la propia Fiscalía. ¿Y usted se refiere a las dos personas que en su momento trabajaron con usted en el Ministerio de Justicia? Para entonces hablamos... No. Son personas que la estructura del aparato de inteligencia montó durante todos esos años. Recuerde que la CNI fue el organismo máximo en esa época, y abajo de esta jerarquía se encontraba la policía, inteligencia de la policía, todo lo que es policía judicial, antinarcóticos, contrainteligencia. Básicamente toda la policía, todos estos servicios de inteligencia estuvieron dominados al mando de la Revolución Ciudadana. Y estas personas, estas dos personas que se han comunicado con usted, ¿no son relacionados entre ellos? ¿Tienen un vínculo cercano entre ellos? ¿O podemos considerar que son dos fuentes distintas de información que en su momento... Tienen vínculos completamente cercanos a las actividades que realizaba en su debido momento la Secretaría Nacional de Inteligencia y que sigue realizando este momento. La ciudadanía debe tener mucho ojo al respecto, ¿no? Porque, como manifiesto nuevamente, todo el mundo se ha olvidado prácticamente de que hay estructuras que se encuentran todavía enquistadas en los diferentes organismos de inteligencia de la policía y de la fiscalía, y esas personas al momento se presume que se encontrarían realizando informes de investigaciones contaminadas para beneficio propio de estos personajes. Recordemos que la Revolución Ciudadana no fue una estructura política o inició como una estructura política, después se convirtió en una estructura de crimen organizado, Fausto, y son varios casos de los cuales podemos mencionar, ¿no? Diego, ¿y las dos personas saben o usted les advirtió al momento que hablaron con usted por teléfono que usted iba a denunciar esto? ¿Ellos fueron advertidos de esto? No, porque es una conversación que ellos solicitaron, y me imagino que no les he comunicado nada. Tendrán que responder ante las autoridades el momento que la Fiscalía considere tomar su versión. ¿Por qué a usted? ¿Por qué decidieron llamarle a usted y por qué revelar esto que aparentemente se conocerá en las próximas horas? Para no entrar en detalles, yo presumo que tenía que ver con información que mantenía yo en contacto con Fernando Villavicencio, y presumo nuevamente que a Fernando Villavicencio le tenían en un proceso de seguimiento de sus actividades que realizaba, me imagino también de sus aparatos electrónicos, de sus equipos, de muchas cosas. Entonces presumo que el motivo específico fue por eso.
ellos en algún momento, o uno de ellos, intentó mostrarse como abierto a denunciar esto, o únicamente se lo comentaron a usted? Me llamaron para pedirme que cualquier pedido de información no sea a través de la presidencia que no sea el presidente de la Comisión de Fiscalización, sino que se pueda canalizar directamente por ellos a través de otros estamentos. ¿Y eso respecto de qué información? ¿Información que usted solicitaba? Información que yo solicitaba. Recuerde, Fausto, que yo he venido denunciando muchas cosas desde hace muchos años atrás, entonces me imagino que era por ese motivo. Usted, Diego, tiene una experiencia bastante de algunos años en temas de investigación, en inteligencia, inclusive en su momento denunció algunos casos del correísmo, precisamente, algunos casos inclusive de lo que ocurrió dentro del Ministerio de Justicia, para entonces como ministro José Serrano Salgado. Con esa experiencia en la investigación, con esa experiencia en los trabajos de inteligencia, ¿qué tan sólidas, qué tan creíbles, qué tan sustentadas son las versiones de estas dos personas que puedan dar luces sobre el crimen de Fernando Villavicencio? ¿Hay una conexión entre lo hablado con ellos, entre lo revelado por ellos a usted en estas llamadas y el crimen de Fernando Villavicencio? Atando estos cabos, ¿hay una relación? ¿De acuerdo a su experiencia? Bueno, en primer lugar, Fausto, gracias por el detalle, pero mi experticia no es en inteligencia, ¿no? Mi fuerte es lo que corresponde a inteligencia financiera, que son campos completamente distintos. Pero a raíz de... Pero ha hecho investigaciones y eso... Las cosas que me ha tocado vivir, pasar y he podido en este aprendizaje durante toda esta época, definitivamente esto tiene una conexión y creo que ustedes juzgarán después de que esta información sea pública, podrán tener más elementos de juicio para poder dar un criterio más apegado a la realidad, ¿no? Hablaban de un seguimiento a las actividades de Fernando Villavicencio y hablaron de una intención de acabar con su vida. No, es lo que yo presumo, de que haya una intención de acabar con su vida. Recordemos que todo ese círculo que trabajaba bajo las órdenes de los servicios de inteligencia eran capaces absolutamente de todo, ¿no? Recordemos que los casos que se sucedieron en esas épocas, el secuestro de Fernando Balda, que no era para traerlo al Ecuador a que rinda cuentas a la justicia, sino era un acto para desaparecerle, los casos de Galo Lara, del general Gabela, mi propio caso, 10 de Luluncoto, o sea, hay una estructura que tenía un modo de operación, o sea, específico, ¿no? Y que se junta y que se puede relacionar con todos estos casos. Ahora, y con esto cierro, Diego, una vez que se conozca, entiendo entonces de lo que nos acaba de decir, mañana usted va a entregar esta grabación, estos elementos que tiene al FBI. Así es. Posteriormente usted va a rendir una versión en Fiscalía este viernes en Ecuador. Correcto. ¿Va a viajar hasta acá o lo hará telemático? Vía telemática. Vía telemática. Una vez que se conozca esto, ¿cuál es la conclusión que podrían sacar quienes ya conozcamos posteriormente de lo que dicen estas grabaciones? No solo es el hecho de las grabaciones, Fausto, sino es todo el contexto de lo que está relacionado con esto. Yo creo que ustedes, como periodistas que también tienen la experticia de haber investigado muchísimas cosas, podrán darse cuenta de todo lo que en la versión libre y voluntaria que yo realizaré y con la información que yo entregue con todos los documentos que pueda yo aportar, tendrán elementos de juicios para ustedes poder establecer
cuáles fueron los motivos y si es que eso le sirve a la Fiscalía y al FBI como aporte para tener una línea de investigación que no sé cómo estarán trabajando hasta el momento, porque es trabajos de manera reservada. Me imagino que pueda ser útil. Estaremos pendientes en todo caso. Diego, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes de las versiones y también los datos, tener información más certera respecto de lo que esto usted ha considerado tiene una relación, un vínculo directo con el asesinato de Fernando Villavicencio. Me refiero a estas grabaciones, son 2 personas, son grabaciones telefónicas donde se advertía de los seguimientos a Fernando Villavicencio cuando presidía la Comisión de Fiscalización. Vamos a estar pendientes y nuevamente seguramente le convocamos para una entrevista. Diego, gracias nuevamente. Un placer, Fausto. Muchísimas gracias. Gracias también. Ha sido Diego Vallejo, exfuncionario del correísmo, hablando sobre información que tendría en su poder y que podría aportar, ha dicho, a las investigaciones en torno al asesinato de Fernando Villavicencio. Mañana, ha confirmado, tiene una primera cita con las autoridades del FBI, donde entregará parte de esta información. Son grabaciones, conversaciones telefónicas con 2 personas que habrían revelado las intenciones y los seguimientos hechos a Fernando Villavicencio en la Comisión de Fiscalización. Posteriormente ha confirmado que el día viernes rendirá una versión vía telemática con la Fiscalía General del Estado respecto de este mismo caso y estas mismas denuncias. Esperamos detalles seguramente más adelante. No hay más detalles este momento respecto a esta información por la reserva con la que se manejan estos procesos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.